hemos hecho, hemos hecho un cambio de paradigma eh, y como ustedes saben que a mí me gusta enseñar principios. Buenas noches. Espero que estén todos bien. Bien, tengo cámaras. Abran cámara. Vamos a vernos la cara, señores. Todos. Vamos a vernos la cara. Vamos a compartir un poco. En breve le prendo la mía, maestro, que ya estoy preparando mi espacio. Dice el maestro Polanco que enviamos el link y estamos para apoyar todos los ministerios. Bueno, eh, yo no lo llamaría ministerio, pero vamos a agregarle ahí algo más. Vamos a agregarle algo más ahí. Bien, no porque eso sea negativo ni nada por el estilo, pero no sé, como que no es mi costumbre decir eso, pero No, porque usted sabe que es como el lenguaje. sí, sí, el Exacto. lenguaje. Sí, el lenguaje, exacto. Sí. Pero maestro Polanco, abre el micrófono y identifíquese a los muchachos, porque aquí hay gente que no lo conoce. Así, Sí, una palabra de presentación ahí, ponga su cámara también, que la gente lo conozca en este grupo. Adelante. Amén, 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 maestro, amén, amén. Es una honra, es una honra. Como le explicaba en el chat, yo siempre me gusta apoyar a todos los ministerios y donde quiera que hay un lugar que alguien va a enseñar algo, yo quiero decir presente, porque yo de todo aprendo y la mente mía está para aprender. Si hoy yo me quedo aquí con usted y usted dura una hora enseñando, impartiendo, y yo puedo agarrar, tomar parte de eso y hacer lo mío, pues yo gané ya. Esa es mi intención siempre. Aprender de todo yo aprendo. Excelente. Excelente palabra del profesor Polanco, que está con nosotros el día de hoy aquí, la cual y, representa, sí, y agregándole a eso, que el profesor Polanco en el cristianismo es un hombre reconocido a nivel teológico como uno de los mejores profesores que hay por sus estudios y su mente abierta. Como pueden ver, este es un grupo de judaísmo, de cristianismo, de católico. Aquí entra todo el mundo en el sentido de que no le cerramos la puerta, aunque los principales seamos judíos, o sea, lo que administramos el grupo seamos judíos, tenemos la puerta abierta para todo el mundo. Y eso es algo en verdad digno de admirar, realmente. Y que podamos compartir, no importa nuestros ideales. Así que, profesor Polanco, gracias de verdad por estar aquí. Adelante, maestro, todo suyo. bien, entonces este grupo, como dice José, está abierto para todas las personas que quieran venir a compartir con nosotros de una manera tranquila, etcétera. Aquí no vamos a defender una religión y a exaltar otra. Simplemente aquí lo que se habla es opinión, información. Se informa. Si la gente cree que pueden aprender algo, pues se aprende. Y para aprender, como dice el propio maestro Polanco, no se necesita ser del mismo grupo, de la misma denominación, ni nada que ver. O sea, esto está abierto, esto es democrático. Bien, miren, todo el que quiera entrar aquí, sin importar la denominación, puede hacer. Bien, el día de hoy, entonces, como ustedes ya habrán visto, la portada que hizo José, nosotros nos gusta, por lo menos en este grupo, nos gusta enseñar principios, enseñar, aquí se enseña cómo aprender. Aquí no se enseña qué usted va a pensar, sino cómo pensar. ¿Entiende la idea? No es que aquí yo voy a soltar código para que digan Jonathan sabe mucho, ni nada por el estilo. No, no, nada de eso. Simplemente este es un espacio abierto para todos. Y aquí se comparte palabra, la persona que puede escuchar
Al final se pueden hacer preguntas. Si las sabemos, las respondemos. Si no sabemos, pues le pregunto a uno de mis maestros si se le puede brindar algún tipo de información. A mí, por lo general, siempre me gusta hablar cosas que tengan que ver con ley, reglamentos, principios, etcétera. Esa es mi forma de enseñar, que le he aprendido con uno de mis maestros también, y creo que esto resulta de gran ayuda. Que siempre se aprendan principios y cosas que ayuden a la persona a abrir el entendimiento. Como ustedes saben, el gran poeta, filósofo, escritor y médico, Rambán Maimónides, como aparece aquí en la presentación que hicimos, que hizo José, muestra la foto o una breve foto de este gran sabio de Torá que existió en el siglo XII, llamado Rabbi Moshe ben Maimónides, como lo pueden ver por aquí. Este señor, aún sin haber computadoras, ni celulares, ni toda la tecnología que hay hoy en día, este señor hizo un resumen de todo el Talmud y él nombró a ese libro Mishneh Torah. ¿Entiendes? También tiene otro nombre en hebreo, Yad HaZaká, la mano fuerte. También este gran sabio de Torah elaboró los 13 principios de la fe, que ya nosotros, gracias al Eterno, ya los pudimos explicar todos. Los 13 principios de la fe judía también los hablamos. También este gran sabio de Torah, pues, dividió la Torah en 613 mandamientos, que según su opinión, que ha sido mayormente aceptada por todo el pueblo judío, en todo el mundo, donde quiera que hay judíos, dividió la Torah en 613 mandamientos. Sabemos que por ahí anda una tradición que la Torah tiene 10 mandamientos, pero tenemos noticia de que la Torah no tiene 10 mandamientos. Esos 10 pueden ser categorías, pero no mandamientos. Entonces, Rambán Maimónides dividió la Sagrada Torah en 613 mitzvot, mandamientos, que son 248 positivos y 365 negativos. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con la ayuda del Eterno? Que vamos de alguna manera a estudiar los 248 mandamientos positivos. Vamos a ver a cuántos podemos llegar el día de hoy. Tal vez lleguemos a 5, 10 o no sé cuánto, tal vez 20. Lo vamos a ir enumerando poco a poco. Ustedes saben que hay mandamientos que tienen más contenidos que otros. Yo voy también a hacer algunos comentarios de algunos de los mefarshim del siglo XI, del siglo XII, algunos midrashim, algunos comentarios del Talmud también. Por ejemplo, aquí yo tengo una parte del Mishneh Torah, también tengo un libro aquí, que lo tengo como ayuda también. Y tengo también aquí conmigo el Sefer HaMitzvot del Rambán, lo tengo aquí conmigo también, que es la explicación de los 613 mandamientos de la Torah. Bien, entonces, como ustedes también se darán cuenta, los mandamientos tienen múltiples clasificaciones, muchas clasificaciones.
No solo mandamientos negativos, mandamientos positivos. Mandamientos positivos quiere decir mandamientos que hay que hacer. Entiendo, por ejemplo, amar a Hashem es un mandamiento positivo. Guardar Shabbat es un mandamiento positivo. Dejar las esquinas de los campos para los pobres es un mandamiento positivo. Los mandamientos negativos, no asesines, no robes, ¿entiendes? No tome el nombre de Hashem tu Elohim en vano, también. Esas son parte de las divisiones, pero también existen otras subdivisiones. Por ejemplo, hay una categoría en el Talmud que se llama, creo que en el tratado de Baba Kama, en el Talmud, que dice mitzvot Ben Adán Lamacón, que quieren decir mandamientos que están relacionados con Dios, y Ben Adán Lejaveró, que son mandamientos que están relacionados con el ser humano. Tenemos dos conexiones, una conexión vertical con Hashem a través de los mandamientos que son positivos y negativos, que son hacer y no hacer con respecto a Hashem, y mandamientos y conexión vertical con respecto al prójimo, que son mandamientos de hacer y no hacer, pero que tienen que ver con el hombre y su prójimo. También hay otras categorías de mandamientos, por ejemplo, mandamientos eduyot, que son mandamientos que dan testimonio de X hecho o de X historia. ¿Entiendes? La salida de Egipto, por ejemplo, hay un mandamiento, el que habla que Hashem mandó a los hijos de Israel a habitar en cabaña. Ese es un mandamiento de Uyot, porque da un testimonio de que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, o sea, se está recordando, está testificando que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, Hashem lo hizo habitar en cabañas. Pero esos son solamente por citar algunos ejemplos. Existen otros ejemplos. Por ejemplo, están los mandamientos Hukim, que son mandamientos que no tienen una explicación lógica. Por ejemplo, la ley del Shatnez, que se conoce en español como la ley de que la persona, que los hijos de Israel no pueden utilizar una ropa de lana y lino junto. Incluso hay un mandamiento que es una jucá, un mandamiento que carece de explicación lógica. Por ejemplo, la palabra teshuvá en hebreo, arrepentimiento. No sabemos por qué, dicen los sabios de Israel. No lo digo yo, lo dicen los sabios de Israel. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Cuando una persona peca delante de Hashem, cuando una persona peca, la persona hace teshuvá, o sea, se traduce al español como arrepentimiento, pero es un poco más profunda esta palabra. No sabemos por qué la teshuvá causa que el juicio que va para esa persona, la persona que hace teshuvá, causa que el juicio no le caiga a la persona o que sea perdonado, porque la persona merece la muerte cuando peca. Pero de alguna manera la teshuvá, el arrepentimiento, crea una condición en la que el ser humano no merece el castigo automáticamente, o por lo menos no en toda su expresión. Entonces no sabemos cómo Hashem creó algo, un método, una aplicación, o sea, una especie de condición metafísica en la que el ser humano puede de alguna forma devolverse del mal que hizo y de esa forma pues ser perdonado. No se puede explicar lógica y humanamente cómo eso funciona. Ese tipo de mandamiento se llama Hukim, se llama ese tipo de mandamiento. Entonces hay mandamientos, o sea, son diferentes tipos, hay muchos tipos de mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta clase nosotros vamos a ir teniendo una idea vaga, no muy profunda, porque no alcanzaría el tiempo para hablar de todos los mandamientos.
no nos daría el tiempo para tanto. Pero por lo menos podemos ir mencionándolo, podemos ir tocando algunos puntos vitales, algunas enseñanzas sencillas, unas enseñanzas que están indicadas, pero que no son, no están explícitas. Luego podemos sacar un aprendizaje de ahí y como última instancia, también puede haber un secreto oculto en ese mandamiento. ¿Entiendes? Ahora mismo acabo de hablar del método Pardes, como se menciona en hebreo. Pshat, Remes, Zod, Drash. ¿Entiendes? Pero que a cada mandamiento se le puede aplicar eso y otros tipos y métodos de interpretación rabínica que todos tienen cabida en la Torah. Bien. La otra cosa es que cuando nosotros empezamos a enumerar los 248 mandamientos positivos que están en el Mishneh Torah, como lo enumeró Ramban en el siglo XII, en el año 1135, 1180, por ahí, siglo XIII, perdón. Hay mandamientos que son muy simples, que dicen cosas muy simples, pero como son tantos, algunos pueden parecer incluso como aburridos, pero en realidad no lo son, porque la palabra de Hashem son nuevas cada mañana. Cada mañana podemos estudiar algo distinto, podemos ir aprendiendo, etcétera. Por lo tanto, ustedes saben que tenemos mucho que aprender en esta vida. En esta vida nunca se acaba de aprender. Bien, para iniciar con vamos a analizar por lo menos los primeros 10. Acuérdense que estamos en el Mishneh Torah. Vamos a hablar de 248 mandamientos positivos. Bien. Mishneh Torah dice aquí, mitzvot positivas. Antes que nada, esta palabra que aparece aquí, mitzvot, quiero hacer una pequeña aclaración. La palabra en hebreo, mitzvah, viene de otra palabra que ahora mismo no la recuerdo, pero para que tengan la idea vaga, que tiene que ver con acercarse a Hashem. Porque la palabra mandamientos a veces suena como muy brusca, como medio pesada. Pero el sentido en hebreo de esta palabra tiene que ver como que la persona que peca se aleja un poco de Hashem. Entonces, el que hace una mitzvah, un mandamiento, está buscando acercarse a Hashem. ¿Entiende la idea? La palabra mitzvah tiene que ver con acercarse a Dios. Más que guardar una cosa ahí que nadie puede con ello, no. Tiene que ver con acercarse a Hashem. Por lo tanto, fíjense que el primer mandamiento, el primer mandamiento de estos enumerados en el Mishneh Torah del Ramban, el primero empieza de la siguiente manera: saber que hay un Dios, como está dicho, yo soy el Señor tu Dios. Éxodo 22 y Devarim 5:6. Fíjense
parece como que vamos a hablar de los 13 principios de la fe, pero no es así. Parece como que vamos a hablar de eso, pero no es así. Fíjense que el texto dice que es saber que Dios existe. Saber que Dios existe. O sea, este texto no nos está, estos textos no nos están ordenando creer en Dios. Este texto nos está ordenando saber que Dios existe. Porque el que sabe algo está, vamos a decir, seguro. Por ejemplo, el nombre suyo usted no lo cree, usted lo sabe. Por lo tanto, aquí Hashem, la Torah ordena dentro de los sentimientos nuestros y nos ordena saber que Él existe. Pero una explicación de un filósofo rabino que yo escuché de una universidad de Ohio dice que cuando la Torah dice yo soy el Señor tu Dios, que lo que está queriendo indicar este texto es un poco más, va un poco más allá. Este texto está indicando que nosotros digamos dentro de nosotros, yo quiero creer, yo quiero saber que Dios existe, o yo lo deseo dentro de mí. O sea, no es, este mandamiento tiene que ver, no es simplemente con que uno tenga una fe ciega a creer en Dios, sino este texto lo que está como tratando de crear un balance entre que hay pruebas de que Dios no existe, si es que se puede decir que no existe, porque no se puede decir que Dios existe. Preguntar si Dios existe es como preguntar, ¿la existencia existe? Porque siempre nosotros los seres humanos corremos a pensar en Dios en relación a tiempo, espacio, lugar y realidad. Entonces, cuando uno va a hablar del santo bendito sea, uno no puede referirse a Hashem en relación a tiempo, porque el tiempo lo creó él. En relación a espacio, porque el espacio lo creó él. En relación a existencia, porque esta existencia la creó él. Y en tiempo y en referencia a realidad, porque esta realidad también la creó él. Entonces, verdaderamente Dios no existe, pero no existe como existimos nosotros. Existe de alguna manera que no cabe dentro de la mente humana. Porque utilizar palabras para describir al indescriptible o al infinito, eso es imposible. ¿Entiende? Entonces, lo que verdaderamente explica este filósofo que yo escuché es que la Torah lo que persigue es que uno quiera saber que Dios existe, que uno desee saberlo, que uno desee que el ser humano dentro de él trabaje, maneje la creencia, si así se puede decir, o maneje el conocimiento de la existencia de Dios. Es como decir, yo quiero, lo voy a decir así, yo quiero creer que Dios existe. Y es como poner, por ejemplo, yo lo puedo ilustrar de esta manera. Miren cómo lo puedo ilustrar. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, 100% de pruebas de que Hashem existe. Y por aquí poner 100% de pruebas de que no existe. Entonces, fíjese usted que a usted le pongan este tipo de examen. Aquí hay un 100% de pruebas. Esto es una hipótesis. Esto es una hipótesis. 100% pruebas de que existe.
y 100% pruebas de que no existe. Entonces, ¿qué uno debería hacer en este caso? Pensar esto y ponerlo en tela de juicio y análisis sistemático y llegar a la conclusión después de una ardua tarea de comprensión y estudio, de querer y desear que Hashem existe. O sea, esto, la forma en que lo explica este filósofo es no dar por sentado la existencia de Dios. No darlo por sentado. Ah, sí, Dios existe. ¿Por qué? Ah, porque yo lo siento en mi corazón. Dios existe. Ah, porque me hizo un milagro. Dios existe. Ah, porque me lo enseñaron desde chiquito. Dios existe porque, ah, porque me lo dijeron. O porque lo dice en la Biblia. O porque yo lo leí en un libro. O porque me lo dijo el profesor de la escuela. O porque me lo dijo el pastor de la iglesia. O me lo dijo el rabino. O me lo dijo el imán de la mezquita. No, 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 no. Lo que Rambán y este sabio quieren decir es que saber esto es como trabajarlo mentalmente, analizarlo, cuantificarlo, medirlo. Y luego que uno hace todo ese trabajo, llegar a esa conclusión. ¿Entiende? Eso es lo que este mandamiento quiere señalarnos, lo que este mandamiento quiere de alguna manera hacer entrar a nuestro intelecto de cómo debería ser nuestra fe, cómo debería ser nuestra creencia. No es que, señores, a veces uno quiere ayudar a Dios. ¿Usted no se han dado cuenta de gente que le gustan ayudar a Dios? ¿Usted no se ha topado con gente así? ¿Eh? ¿Usted no se ha topado con gente que le gusta ayudar a Dios? En este ejercicio espiritual de la comprensión de los mandamientos de la Torah, del estudio bíblico en general. De hecho, existe una corriente hoy en día relacionada con la Biblia que mucha gente han terminado en ateos. ¿Entiendes? Por excavaciones arqueológicas, por investigaciones de la tierra, etcétera. Porque yo le voy a decir algo. El Códice Sinaítico fue descubierto 1500 años después que fue escrito. Fue escrito en el siglo IV, en el año 330, 350, por ahí más o menos. Y fue descubierto 1500 años después. Sin embargo, todo eso crea en la persona un hito, crea un deseo de yo no creo que Dios existe. Yo quiero creer que Dios existe. Hay que trabajarlo eso, hay que analizarlo eso, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que estudiarlo, hay que internalizarlo en nosotros. Me gustaría por lo menos escuchar 3 personas que me digan qué opinan sobre la conclusión que llegaron tanto Rambán como este filósofo que yo escuché. Me gustaría por lo menos escuchar 3 personas de 1 minuto, 2 minutos más o menos.
Ok, voy a abrirlo, a permitir que los participantes reactiven. Están Ok, abiertos, maestro, ya. ok, adelante, ya pueden. ¿Qué piensan ustedes de esta hipótesis, de este razonamiento de estos sabios? Por lo menos tres personas. No de un estudio, simplemente una aportación que, ¿cómo usted lo piensa? ¿Cómo lo analiza? Cualquiera, no importa. Brian, adelante. Sí, ya los micrófonos están abiertos, pueden participar, por favor. ¿Todavía no? Oh, oh. Sí, pueden. Sí, ya está abierto. Ya pueden activar los micrófonos. Ok, ya. Sí, adelante. Bueno, el ser humano, Hashem lo dotó de la razón, de que él la utilice o no, allá él. Para uno decir que Dios existe, es bueno buscar las razones. También como para decir que Dios no existe. Bueno, una buena razón para que Dios existe sería, usted tiene casa propia, ¿verdad? Bien, Brian Saludos. Sí, adelante, Brian. Acuérdese Por que ejemplo, no es un discurso, una aportación breve. ok, una casa te la hace un maestro. ¿Quién te la hizo? Un maestro constructor. Entonces, la creación la hizo fue el creador. Y el creador de la creación, a eso los judíos le llamamos Hashem, a Dios. Sí. Una pero hay que razón, un tener ejemplo. pruebas. Hay que tener pruebas. Se trata de bueno, tener un análisis. argumento. Es un argumento. Al menos es una línea de un argumento. Excelente. Ok, tenemos el aporte de Brian. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Seguimos entonces. ¿Nadie más va a opinar nada? Bien, dice el versículo. Saber que hay un Dios, como está dicho, yo soy el Señor tu Dios. El mandamiento de creer que el mundo tiene un Dios que causó todo lo que existe y que todo lo que es fue y será por los siglos de los siglos, es de su poder y su voluntad, y que nos sacó de Egipto y nos dio la Torá, como está escrito, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y su comprensión es como si dijera, conoce y cree que hay un solo Dios, ya que la palabra yo indica existencia. Por eso cuando uno le pregunta a una gente, a un lector simple, diga el primer mandamiento, o sea, el primero de los 10, nunca dice, yo soy el Señor tu Dios. Siempre dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Siempre dicen el número 2. Pero lo que pasa es que esto no aparece como una orden, porque dice, yo soy el Señor tu Dios. Esto más bien aparece como una declaración. ¿Entienden? Aparece como una declaración, no como el resto de los mandamientos. Estas galletitas sí son buenas. ¿Y dónde fue que me la compró? Espérate, galletica para después. Pues sí, entonces, al no aparecer como una orden, Rambán cuando lo lee, no lo ve como una declaración. Rambán lo ve
como un mandamiento también, porque según él, yo implica existencia. Pero acuérdense, cuando decimos existencia, estamos ajustando la existencia de Dios a la existencia de la realidad nuestra. Acuérdense, yo estoy diciendo Dios existe como yo entiendo que yo existo, pero la existencia de Dios está fuera del entendimiento humano de cómo existe algo. Pero vamos a seguir con el número 2. El número 2 dice, reconoce su unidad como está dicho. Reconoce su unidad como está dicho. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? Reconocer la existencia. Rambán lo clasifica. Rambán lo clasifica. Automáticamente lo clasifica. Dice, reconocer su unidad como está dicho. Rambán se acoge de la misma Torah y en su división dice, aplicando ese mandamiento para enumerarlo, dice, reconocer la unicidad de Dios. Reconocer la unicidad de Dios. Ahora, ¿cómo se entiende la unicidad de Dios? Por ejemplo, un ejemplo simple. ¿Cómo es el saber de Dios y cómo es el saber nuestro? ¿Dios se conoce a sí mismo? Sí. Claro que sí. Pero Dios no adquiere sabiduría o no adquiere conocimiento como nosotros. Por ejemplo, yo estoy leyendo este libro. Lo leo. Tiene 400 páginas. Adquirí el conocimiento que vino de ese libro. Ahora ese conocimiento forma parte de mí, pero anteriormente no estaba. Entonces, el saber de Dios no es como el saber nuestro, porque el saber, ese saber que yo aprendí de ese libro estaba fuera de mí. Ahora ese saber entró a mí. Por lo tanto, el saber de Dios no es como el saber nuestro. La unicidad de Dios no es como la unicidad nuestra. Por eso dicen los investigadores, los grandes sabios de Israel, dicen, por eso cuando Joseph quiso jurar frente a sus hermanos, cuando José quiso jurar frente a sus hermanos, él no dijo por la vida de Dios, sino dijo por la vida del faraón. Porque uno dice, yo tengo mi vida, pero Dios no tiene vida, Dios es la vida. Dios no tiene conocimiento, Dios es el conocimiento. Dios es todo lo que Él es. Aunque se manifieste en diferentes emanaciones, Dios sigue siendo uno. Dios tiene el plural y el singular y sigue siendo uno. En Hashem, en Dios, está todo. Lo singular y está lo plural. Está todo. Vamos a crear al hombre. En el Tratado de Megilá 31a, en el Talmud babilónico, dice creo que fueron 13 cosas que cuando los masoretas tradujeron la Septuaginta, hubieron 13 cosas que la tradujeron modificada. Y la mayoría de ellas tienen que ver con asuntos para que los griegos cuando leyeran eso no fueran a pensar que habían varios dioses, sino solamente un Dios. Y una de ellas la escuché del rabino Ran Aniyar de la comunidad Maguen David, que dijo que cuando ellos tradujeron el primer versículo de Bereshit, de Génesis, que dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos. Para que no pensaran que Bereshit era otro Dios. Entonces lo voltearon y pusieron en griego Elohim bara Bereshit. O sea, Dios creó al principio y no en el principio creó Dios. Porque se entendería como que el principio creó a Dios. ¿Entiende? Entonces, eso lo modificaron. ¿Entiende? Entonces, la unicidad de Hashem
la unicidad de Dios existe sobre todas las cosas. ¿Cómo puede ser Dios plural y singular a la vez? Sí, porque en Dios está todo. La pregunta es, ¿qué Dios no es? Porque en el momento que una persona trata de definir a lo que no se puede definir, entonces lo limita. Entonces Dios no puede ser definido. Humanamente hablando, no. De hecho, cuando uno analiza los textos babilónicos, sumerios, egipcios, de todas las culturas de la cuenca del Mediterráneo alrededor de Israel, tú analizas todas las mitologías y todas las culturas, se darán cuenta que cuando esos textos de esos pueblos hablan de los dioses o de sus dioses, la descripción que se hace en todos esos textos, la descripción que se hace es 100% humano. Dioses que son caprichosos, dioses que tienen deseos, dioses que quieren no, perdona, un momentito. Bien, entonces cuando se analizan esos textos, la forma de la descripción de esos dioses es casi 100% humano. Todo lo que se describe, todo lo que se habla, son dioses caprichosos que tienen deseos bajos, que quieren esclavizar al hombre, que quieren que el hombre le cumpla todos sus pormenores. Sin embargo, cuando tú analizas la Torá, el texto de todos los países alrededor de Israel, en sus mitologías, escuchen bien esto, el texto que menos se refiere al creador, al eterno, como un hombre es la Torá. Sin embargo, los sabios de Israel explican que cada vez que la Torá, escuche bien esto, los sabios de Israel dicen que cada vez que la Torá se refiere a Dios, a Hashem, lo hace en forma de midrash. Cada vez que la Torá se refiere a Dios, lo hace en forma de midrash. Cada vez. ¿Por qué? Porque no existen palabras para describir al indescriptible. Esa información que yo les di ahora sobre analizar otros textos y compararlo con la Torá, hagan la prueba. Vayan a revisar todos los dioses de las otras mitologías y se darán cuenta que los otros dioses tienen complejos humanos como lo tiene cualquier ser humano. Tienen bajezas. No estoy diciendo ahora que el judaísmo es mejor que todas las otras religiones, no estoy diciendo eso. Simplemente que hagan un análisis, porque en esos pueblos, por ejemplo, en Egipto, ¿ustedes saben quién es el único hijo de Dios en Egipto? El único hijo de Dios en Egipto es el rey. Todos los demás están por debajo de él. Sin embargo, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice Génesis? Dice, todos los seres humanos, todos, fuimos hechos a la imagen de Dios.
No, eso no implica imagen, ¿cómo se dice esto? Imagen física, eso no implica eso. Necesito que entiendan eso. Analicen esto que le estoy diciendo. Analícenlo. Hagan la comparación y se darán cuenta que el nivel de ética y de moral que alcanzó el pueblo de Israel con todos sus pormenores y todos sus pormayores, cuando lo comparamos con las otras naciones de la época, de esa época, se darán cuenta que el nivel de ética y de moral está muy por encima. Muy por encima. De hecho, los gentiles, las religiones paganas gentiles de la época, de la propia época incluso del Nuevo Testamento. ¿Por qué aparece en el libro de los Hechos 15? Que a los gentiles se les prohíba tres cosas, como son los sacrificados a los ídolos, el asesinato y los sacrificados a los ídolos, el asesinato. ¿Quién me acuerda la otra cosa que se le prohibió en Hechos 15? Fueron tres cosas que se le... los actos los actos de sexualidades prohibidas. Ajá, son cuatro, ok. Ajá. Comer los sacrificados a los ídolos. Actos de inmoralidad, idolatría. Ajá. Y la otra es, bueno, se me ha ido. Cuando la Torá, cuando en el Nuevo Testamento aparece que a los gentiles se le prohíban esas cuatro cosas, ya tú le estabas quitando el 80% de la práctica que ellos tenían. Óigame bien, cuando tú le quitas la idolatría, el asesinato, idolatría, asesinato, relaciones sexuales prohibidas y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando tú le quitas esas cuatro cosas, cuando tú le quitas, ajá, mire, el maestro Polanco lo puso, sino que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación. O sea, fornicación aquí es relaciones sexuales de cualquier tipo, de ahogado, sangre aquí, según la última investigación que yo hice, sangre ahí quiere decir asesinato. Pero pueden haber otras opiniones. Cuando tú le quitas a las religiones de aquella época, a excepción de la de Israel, le quitas esas cuatro cosas, automáticamente le estás prohibiendo entre el 80 al 90% de algo que ellos lo consideraban normal. Me gustaría oír el maestro Polanco sobre eso. ¿Qué usted piensa, maestro Polanco, sobre eso que yo estoy explicando ahora? Me gustaría oír la opinión suya. Sí, le es posible. Sí, no sé si me está escuchando. Ah, que tengo una llamada. Ok. Bien. Entonces, esto es tan así. Ah, que prenda los micrófonos. Pero José, deje los micrófonos activos para que la gente lo pueda. Sí, está. Sí, están. Déjame ver. Yo creo que ahí ya lo pueden activar, si no me equivoco. Sí, sí, ahí está bien. Ok. Bien, entonces, ¿cómo se darán? Ah, ok. Lo voy a poner entonces de coanfitrión. Déjame ver. Sí, míralo aquí. Sí, ahí está. Bien, entonces, fíjense. Si se hace esta comparación, cuando uno, por ejemplo, compara los dioses griegos, por ejemplo, Cronos, el dios del tiempo, era el padre de los dioses. La tierra es otra diosa. No me acuerdo el nombre de esa diosa, ¿cómo se llama?
la diosa griega o el dios de la tierra, no me acuerdo. No me acuerdo si es Ares o no me acuerdo. El hecho es que cuando tú comparas a esos dioses griegos con el Dios de Israel, te darás cuenta que la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios crea el universo, no lo hace desde adentro. Cuando Hashem crea el universo, no lo hace desde adentro de la tierra, lo hace desde afuera. Analicen la idea. Los dioses griegos son dioses, hay padre de dioses, ¿verdad? Zeus, el padre de los dioses, Cronos y 70,000 dioses por donde quiera. Son dioses que tienen deseos bajos. Pero el Dios de Israel crea todo, según la Parashá Bereshit, desde afuera. Julio, dígame. Sí, yo tengo una pregunta, Jonathan. Shalom a todos. Shalom a todos. Óyeme, mi hermano, si Hashem sabe que no existen más dioses, ¿por qué él mismo lo denomina dioses? ¿Cómo así que lo denomina dioses? ¿Cómo así? Él le llama dioses, porque si él dice no tendrá dioses ajenos delante de ti, él está diciendo que hay más dioses fuera de él. Sí, pero ella dice al Elohim Ajerín, en hebreo aparece así como Elohim Ajerín. Claro, esto de llamarle dioses, de que el texto aparezca así, es para hacer referencia más a lo humano que a lo divino. Porque se sobreentiende que el Eterno sabe que no hay más dioses. Eso está sobreentendido. Eso no hay ni siquiera que discutirlo. ¿Entiendes? Porque los mismos dioses que el hombre ha inventado es tomando como la materia prima es de lo que el mismo Hashem ha creado. Él mismo dice que el ingeniero tomó el nivel, el otro tomó la madera y el albañil tomó el martillo y formaron sus dioses. O sea que si tú analizas en todos los elementos que ellos toman para formar sus dioses, la materia prima es de Hashem. La superioridad del Dios de Israel consiste en que los términos que describen al Eterno, los términos humanos que describen a Hashem son contradictorios. Porque Dios está descrito de muchísimas formas en la Torá, en los profetas, en los escritos, por donde quiera es diferente. ¿Y qué dice el Rambán? Verdaderamente Dios no tiene imagen, no tiene forma. No es posible compararlo. El profeta Isaías dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Con quién? No hay forma. Si analiza los dioses de la mitología griega y otros países, se darán cuenta los dioses egipcios. Horus peleando con Anubis y qué sé yo cuánto, y que es un desastre lo que esos dioses tienen ahí, que lo cortó por mitad, por pedazo, que lo echó en el río y qué sé yo cuánta cosa. Entonces te va para los dioses sumerios y es lo mismo, un dios que le gusta esclavizar al ser humano. Miren, cuando Hashem creó al ser humano, fíjense de las diferencias. Los dioses crearon a los seres humanos para que los dioses griegos crearon a los seres humanos para que los seres humanos sean sus esclavos. Pero cuando Hashem crea al ser humano, lo hace libre. Déjame decirlo de nuevo. Cuando Dios crea al ser humano, lo deja libre, que anda libre ahí. Analicen. Dígame, Brian. Los dioses, si nos fijamos en toda la mitología, los dioses son como funcionarios. Hay un dios del tiempo, hay un dios que es de la muerte. Con cada uno tiene una función. Sí. Dios de la muerte, Dios, son como hombres, porque aquí hay funcionarios, aquí hay ministerio de agricultura, ministerio de esto.
Y pelean, y los dioses pelean, algo que es típico de un hombre, pero Dios no pelea, Dios puede jugar con el faraón, ¿tú me entiendes? Pero no vemos que pelea. Entonces, Dios no es nada de lo que vemos. El ser humano no tiene una definición clara de que es Dios, pero una definición precisa, pero está lejos de lo que es Dios. Dios es todo. Dios no es todo lo que vemos. El ser humano Simplemente analicen los dioses griegos, babilónicos, de la religión del zoroastrismo, de los egipcios. Analícelos todos. Exacto. Búsquese un libro de mitología de ellos y léalos. Entonces, y ustedes se darán cuenta todo lo que no es eso. ¿Eh? Claro. Hashem sería como contradecir todo eso. Todo lo que tú ves, eso no soy yo. Una definición. ¿Saben cómo le llama el Rambán? Filosóficamente al Yetzer Hará, al deseo del mal, y al Yetzer Hatov, el deseo del bien. Fíjense cómo el Rambán lo enumera. El Rambán lo enumera así. Yetzer Hará es igual, es pasiones y deseos desordenados. Yetzer Ha-Tov, deseo de hacer el bien, ¿verdad? El primero es deseo de hacer el mal. El segundo, deseo de hacer el bien. Miren cómo Rambán lo llama al Yetzer Ha-Tov. Intelecto y razonamiento. Fíjense la diferencia. Cómo el Rambán lo llama. Rambán lo llama deseo del mal, o sea, que el hombre tiene dentro. Aquí. Deseo del bien. Así lo llama el Rambán. Y mire cómo él le llama al deseo del mal. Pasiones y deseos desordenados. Y al Yetzer Hatov, intelecto y razonamiento. Cuando usted analiza esos dioses de esas mitologías, ok. Maestro Polanco dijo que tuvo que salir. Ok. Bien. Bienvenido. Gracias, Maestro Polanco, por estar con nosotros aquí. Siempre que yo he entrado a la clase suya también. Yo he entrado. Y cuando vea algún link por ahí, vamos a entrar. Bien, entonces, los dioses de esos pueblos tienen pasiones y tienen deseos. Mas el Dios de Israel carece de ellos. Pero que Dios se enfureció. Sí, Dios se enfureció es la forma que la Torá utiliza para decir que el ser humano cosechó lo que sembró. O para expresar que Hashem castigó. Pero ¿cómo es que Dios castiga? Que el ser humano camina torcido, recibe su recompensa por lo que hace, y el texto viene y dice, y Hashem se enfureció. ¿Pero que se enfureció de qué? Hashem no se enfureció nada. ¿Qué se enfureció de a dónde? ¿Para qué necesita Hashem enfurecerse? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Para qué? Hashem no necesita enfurecerse para nada. Entonces, estamos en los primeros dos mandamientos. Uno, saber que hay un Dios. Como está dicho, yo soy el Señor tu Dios. Y el número 2 dice, reconocer su unidad, como está dicho,
El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El número 3 dice, amarlo como está dicho, y amarás al Señor tu Dios. El tercero, ¿cuál es? Amar al eterno nuestro Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿En los sentimientos se puede mandar? Se manda en los sentimientos. Se entiende que no. Explíquenme eso. Dicen por ahí que no, que en el corazón nadie manda. Pero espérate, en los sentimientos se manda. No, O los sentimientos nacen. Ellos nacen. Ajá. Dentro de la persona. Pero Exacto. ¿cómo es posible mandar en los sentimientos? La Torah dice, Beahavta et Adonai Loeja et kol nafsheja, amar al eterno nuestro Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. ¿Por qué tiene que decir alma, corazón, fuerzas? ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Por qué tiene que referir el texto a la parte interna? Porque parte de nosotros. O sea, es como parte de mí. Imagínense ustedes, un cadáver puede amar a Hashem. No. Un cadáver, ¿cómo va a amar a Hashem? Un cadáver. ¿Verdad? Yo creo que se puede mandar los sentimientos. ¿Se puede mandar los sentimientos? Claro, porque desde que tú comienzas a amar a Dios. Me gustaría oír un psicólogo, que hay aquí. Se puede mandar en los sentimientos. Los psicólogos que están aquí, vamos a ver, ¿cuántos hay? No hay ni uno. No hay ni un psicólogo aquí. Ando aquí. Ahí está Perla. Necesito un psicólogo. Vamos a ver. Habla José, de primera mano. ¿Qué opina? ¿Se puede mandar en los sentimientos? Se puede mandar en los sentimientos. Por ejemplo, yo conozco una mujer mañana. Yo le digo, hey, ámame. Oye, bien, yo la conozco mañana. Le digo, hey, tienes que amarme a partir de hoy. Ya. Ah, no, así no. Ey, no así en no, ese espérate, sentido, espérate. no, maestro. Yo pensaba que así no, espérate. Pero eso es lo que la Torah nos está mandando. En ese sentido no, porque yo estaba enamorado, espérate. Y yo nunca me acerqué a esa mujer. Y yo dije, no te puedo acercármele. Pero es que ahí no hay un sentimiento. Ahí no hay un sentimiento, Jonathan. Claro. ¿Cómo es, Yerra? Ahí no hay un sentimiento. Si usted conoce a una mujer y usted dice que me ama, no hay un sentimiento. Cuando usted ama a una persona, es que usted tiene un sentimiento, ¿entiende? Cuando usted ama algo, usted tiene un sentimiento. Usted puede ir en contra de su sentimiento, pero no puede hacer lo que dicta el sentimiento, ¿entiende? Eso nace. Lo que pasa claro, es porque si no hay un sentimiento hacia una persona, no se puede mandar en eso. El deseo del ser humano es intrínseco, es de adentro, es propio del ser humano. Pero que la Torah nos está ordenando que amemos a Hashem. Sí, pero que, como te digo, eso es cuantitativo, eso es en la medida que uno va conociendo a Hashem, uno va cada día enamorándose de él y adquiriendo el amor, ¿tú entiendes? Pero no es que de que yo lea ese versículo me voy a enamorar, porque tú entiendes. Sino eso es cualitativo, voy conociendo, voy aprendiendo y voy amando a Hashem cada día más. Ajá, y cuando, espérese, Yerra, cuando un hombre ve a una mujer, de una vez quiere tirársele. Sí, sin embargo, cuando... Eso es el ego del hombre, eso es. El ego del hombre, eso es otra cosa, amado, eso. pero la mujer no. La mujer se enamora más allá que lo físico. Porque lo que pasa es que el hombre se enamora de lo que ve y la mujer se enamora de lo que escucha. Ajá. Eso es lo que pasa.
Sí, pero de manera psicológica tenemos que ver, o sea, buscar la definición Ah, de pues apareció el sentimiento. psicólogo, apareció el psicólogo. Apareció. De manera psicológica es bueno hablarlo porque es importante. Por eso a nosotros como psicólogos nos mandan a buscar esos conceptos en tipo de definiciones, qué es sentimiento, qué es un terapeuta, qué son las emociones. Todas esas palabras nosotros las buscamos en su definición para saber cómo vamos a tratar la gente, a ver si está en una emoción, en un sentimiento, porque son cosas diferentes. Y un sentimiento es un estado de ánimo hacia una cosa, una persona, ¿me entiendes? Porque hay momentos en los cuales nosotros tenemos un sentimiento hacia ese hecho, un ejemplo. Por ejemplo, si se muere, alguien decía que se le murió su madre y que cada vez que pasaba por ese hospital, él recordaba a su madre. O sea, ya él tiene un sentimiento con ese lugar. Es igual que con la persona y una cosa. Hay gente que tiene sentimientos hacia una cosa, que no se quieren hasta despegar de esa cosa que tienen. Entonces, como los sentimientos son estados de ánimo, eh, tú no puedes, como dice el maestro, se puede obligar, tú no puedes obligar porque eh, el amar, vamos a decirle de Al amor, revés, las emociones, perdón, son estados de ánimo. los sentimientos también, pero eh, al, al amar, tú decides. O sea, tú decides amar a alguien, no es de que solamente por sus cualidades o por, o por lo linda que sea esa persona, sino que tú también decides amar a esa persona. Entonces, todo maestro en la vida es una decisión también. Usted decide si estudiar o no en la universidad, usted decide si está aquí cogiendo clase o no, es su decisión. Todo en la vida es una decisión, entonces cómo los sentimientos están relacionados con el ánimo, como dice Gerald, mientras tú vas conociendo a Dios, porque hay mucha gente, nosotros que venimos mucho del cristianismo, que cuando estábamos en un buen estado quizá económico, a veces nos olvidábamos de Dios, pero cuando las cosas estaban malas, ahí estábamos buscando a Dios. ¿Pero por qué? Porque nuestro estado de ánimo estaba batido cuando estábamos mal y eso nos motivaba a buscar a Dios. Claro, esa no es un método de búsqueda sano, pero realmente el ser humano a veces busca a Dios acorde a su estado, acorde a sus circunstancias. Pero lo que dice Gerard es muy bueno. Tú vas amando a Dios mientras tú lo conoces. Porque uno no puede amar a alguien así de que ya te vi, te amo. No, eso es imposible. Realmente, eso es imposible. Bien, José. Es que no va, hay que bajarle un poco. José anda con Sí. Brian. José y Brian Sí. andan juntos. Sí. Es una opinión, no es una clase. Bien, lo que quiero decir que nosotros, Vladi, dígame. Vladi levantó la mano. Está bien, porque voy a acordar con lo que dijo José, entonces está bien. Ah, ok, bien. Ahí hizo suya la palabra de José. Ahí. Bien, entonces, la Torá ordena que amemos a Hashem. Pero, como dijo Gerard, es un proceso. Es Julio. Julio dijo algo ahí. Entonces, la física. Bueno, Escúchame bien. se fue Julio ahí. Dígame, Arieski, adelante. Sí, yo lo que puedo decir lo siguiente. O sea, la Torá nos ordena, nos manda que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero también recuerde que el mismo Dios que ordena que lo amemos nos da un libre albedrío.
y nos Sí, dice, pero eso que usted dijo ahí, que amar a Dios sobre todas las cosas, eso no está en la Biblia. Acuérdese que no. ¿Usted sabía que eso no está en la Biblia, verdad que no? ok, No, no, lo digo por si acaso, lo digo por si acaso. Usted puede dar su opinión, pero eso no está en la Torá. ¿Entiende? Lo digo por si acaso. Terminó, Arieski. Bueno, parece que tiene problema ahí con el sonido. Bien, chicos. dígame, maestro, dígame. Digo yo, ¿usted terminó con la opinión suya? Usted me estaba corrigiendo de sobre que Dios no dice que lo amen sobre todas las cosas, que la Biblia no dice eso. No, la Biblia no dice eso. Sí, exactamente. No es que es incorrecto eso, pero no está. Porque a veces uno le pregunta a la gente, dígame el primer mandamiento, y la gente dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Eso no está en la Biblia. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, en ningún lado. El primero es, yo soy Adonai, tu Elohim. Y el segundo, no tendrás otros dioses delante de mí. Y el Shema dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Entiendes? Pero no aparece tal cosa como amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso eso está en el catecismo católico de la Iglesia Católica. Ahí usted lo va a encontrar de una vez. Directamente lo encuentra ahí. Sí. Entonces, en el número 4 de los 248, a ver que vamos por el 4, el mandamiento número 4 dice, ya usted sabe, nos faltan 244 todavía. Qué belleza. Y después nos faltan los 365 negativos después de eso. Ya ustedes saben, lo que pasa es que a mí me gusta hablar de principios. ¿En qué lío lo metió Rambán a usted? Bueno, yo espero que cuando me mude a Santo Domingo hagamos una reunión física allá. Cuando yo me mude a Santo Domingo. Positivo, estaremos allá. Bien, el 4 dice, para temerle, o sea, hay que temer a Hashem. Como está dicho, al Señor tu Dios debes temer. Eso se encuentra en Deuteronomio 6:13 y capítulo 10, versículo 20. ¿Quién me lee el último? Es el 10:20. Pero es para ahora mismo, que no es para mañana, es ahora mismo que me lo van a leer, volado. Deuteronomio 10. Ay, no lo tienen todavía. José no está trabajando. Hashem, ayúdalos. José está comiendo galletica todavía. Va a tener que pedirle misericordia a Hashem por ustedes. Dice que no lo tienen todavía hoy. Ay, padre. El 20 dice, a Hashem tu Dios temerás. Oye, como dice. ¿Cómo el Rambán enumera el mandamiento 4 de los 248 mandamientos positivos? Dice, para temerle, como está dicho, al Señor tu Dios debes temer. Y el versículo 20 dice, a Hashem tu Dios temerás y a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. El número 4. El mandamiento de temer a Dios. Sí, maestro. ¿Cómo se define esa palabra de temer ahí? Porque ahora trae un poco como de confusión, no sé. No, les voy a explicar ahora. Fíjense bien. En hebreo hay una palabra para temer. Bueno, hay dos. Hay una que es como se escribe así. Pahad. Pero esta pahad tiene como lo que esta palabra, o sea, lo que esta palabra quiere decir es como temor de miedo.
temor de miedo. ¿Entiende? Pero hay otra palabra en hebreo que es leshen. Leshen. Esta leshen es la que aparece aquí, o es lo que indica esta. Temer a Dios en este sentido es como saber que Dios te está mirando, que Él sabe lo que estamos haciendo. ¿Entiendes? Son dos palabras distintas, no es lo mismo. ¿Entiendes? No es igual. No es igual. Ahora, ¿cuál de esos dos temores creen ustedes que Hashem quiere que nosotros le temamos aquí en este versículo? ¿Cuál de las dos? ¿El temor del miedo o el temor de que nosotros sabemos que Él nos está mirando? ¿Cuál de las dos? Saber que Él siempre está pendiente. Exactamente. ¿Por qué creen Así ustedes como que siempre nosotros los hijos de Israel utilizamos esto? Pero... ¿Por qué creen ustedes que nosotros tenemos esto? Porque esto es la prueba de que Hashem está por encima de nosotros y que nos está viendo. Exacto. ¿Entienden? Acuérdense que los sacerdotes del templo tenían cobertura, tenían la cabeza. Ustedes ven que cuando la gente hoy en día entra a las iglesias, a los templos, se quita el gorro. En la Torá es al revés. En la Torá no lo ponemos la kipá. ¿Entiendes? Porque esto indica que Hashem está por encima de nosotros. Esto representa, la cobertura representa la voluntad suprema de Hashem. ¿Entiendes? Y está representado por esta cobertura. En esta clase nadie está obligado a creer nada de lo que decimos aquí. Entonces, el mandamiento de temer a Dios, que el temor de Dios, el santo bendito sea, esté siempre sobre nuestros rostros para que no pequemos. Queriendo decir que tememos con temor a su castigo y que nuestro corazón no esté sin temor a él todo el día. Y sobre todo esto dice el versículo: al Señor tu Dios temerás. Y la prueba de que este es un mandamiento positivo de la cuenta de los 613 mandamientos que nos fueron ordenados es lo que dijeron los sabios en el Talmud babilónico, en el Tratado de Sanedrín 56a, que dice: a través del debate sobre el entendimiento y el que blasfeme el nombre de Hashem, dice Levítico 24:16, diré que es para expresar como eso que está escrito. Números 1:17, y Moshe y Aarón tomaron a esos hombres que se expresan por nombre y su prohibición es de el Señor tu Dios temerás. Significa decir a modo de debate que tal vez deberíamos explicar qué es blasfemar, como la expresión del nombre de Dios solo sin que Él lo bendiga. Y el pecado que habría en esto es porque pierde el temor, como lo es por el temor de Dios, de no mencionar su nombre en vano. Ustedes saben cómo una persona demuestra que no teme a Hashem y cómo demuestra que teme a Hashem. Cuando una persona no hace lo que tiene que hacer cuando está solo y alante de las otras gente lo hace. ¿Entiende la idea? ¿Se entendió eso? Cuando está solo no lo hace y cuando está delante de otra gente sí lo hace. Se entendió. ¿Se entendió la idea?
¿Se entendió la idea? Así, ahí la gente demuestra que no teme a Hashem. También, ¿cómo se profana el nombre de Hashem? Cuando hay una persona que todas las demás personas, que a esa persona hay que seguirlo y hay que imitarlo, hay que emularlo. Entonces, cuando la persona lo ven en su forma de actuar, dicen, no, espérate, yo no puedo hacer eso. Entonces ahí se profana el nombre del Eterno. Repita de nuevo, profanar el nombre del Eterno, maestro. Cuando se mira a una persona que es digno de que hay que imitarlo, ¿entiende? Pero en determinado momento la gente lo ve y dice, no, 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 espérate. Pero que la gente pensaba que podía imitarlo, pero cuando lo ve actuando, entiende que no. Entonces ahí esa persona profana el nombre de Hashem. Ahí lo profana. Ah, y Por otra forma de... El texto del Nuevo Testamento que dice, por eso los gentiles, por eso, se me fue el texto. También... Ustedes hacen que la fe. Sí, usted dice en la parte, dice que cuando los gentiles vean el proceder de ustedes, bendigan a Hashem. Lo contrario es que no bendigan a Hashem por su forma de actuar. Pero tú sabes también cómo se profana y la persona demuestra que no lo teme cuando le dice una gente a otro como un saludo. Oye bien, no me malinterpreten. Cuando yo veo a Vladi y le digo, Vladi, Dios te bendiga. Ahí se profana el nombre de Dios. Porque yo estoy rebajando la bendición de Dios a un saludo. ¿Entienden la idea? No lo entendieron. Wow. Sí. Wow. Y los cristianos se jodían. Ay, perdón. Lo voy a decir de nuevo. Yo veo a Brian, que tengo un par de meses que no lo veo. Y cuando lo veo, Brian, Dios te bendiga. ¿Dónde está la comunión que yo reflejé ahí al decir esa bendición? Toda la razón tiene. ¿Dónde está la atmósfera de espiritualidad que hubo en el lugar para mencionar el nombre de Dios en una bendición? ¿Dónde está? No lo está, y como no lo está profanando. Está profanando. Ahí mismo. Pero mira, es una forma muy sutil. ¿Entiendes? Ahí se está profanando. Pero si nosotros estamos en un lugar estudiando Torah. Repita eso, profe. Si nosotros estamos en un lugar estudiando Torah y nosotros le tenemos mucho cariño a Carlos, que está ahí, y decimos, entre todos, vamos a hacerle una bendición a Carlos. Yo le digo, Carlos, Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer tu rostro sobre ti. Hashem tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom, paz. Y todos los que están alrededor mío, que estábamos estudiando Torah en ese lugar, todos dicen amén. Ahí sí hubo una bendición. Ahí sí. Ahora que yo venga y empiece a decir eso hasta dentro del baño, y va todo el que veo por la calle, que Dios te bendiga, y una gente que me está molestando, echa para allá, Dios te bendiga, echa para allá. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacan eso? Eso no tiene ninguna base en las escrituras. Es un saludo, amado. Es un saludo. Bajar el nombre de Dios a un saludo. Bajar el nombre de Dios a un saludo. Es fuerte. El nombre de Hashem no se puede mencionar en un saludo. El nombre de Hashem se menciona estudiando Torah, enseñando.
¿Por qué no se puede mencionar un saludo, maestro? Porque un saludo, una bendición es una bendición y un saludo es un saludo. Una bendición Saludo. tiene una causa, ¿verdad? Una bendición tiene una Ajá. causa, pero un saludo, no. Un saludo, o sea, O sea, quiero decir, un saludo no es una atmósfera espiritual, un momento de máxima comunión delante de Hashem. No, es un saludo. Ahora, cuando estamos en una reunión especial, algo bonito, algo espiritual, y yo le digo a mi hermano Víctor, que está ahí, Víctor, Hashem te bendiga a ti y a tu familia. Y los que están alrededor mío dicen, amén. Esa bendición es especial. Ya entendí. Porque Ya el entendí. momento nosotros lo elevamos y lo transformamos en un momento especial. Pero si yo te digo, Dios te bendiga, fulanito, Dios te bendiga por allí, eso se transforma. Eso se transforma en una, ¿cómo se dice esto? En una muletilla. Se transforma eso. Se toma el nombre en vano. Sí, en algo julín, como aparece un tratado en el Talmud, se llama julín, en una banalidad, algo vano, algo simple. ¿Entiende la idea ahora? Algo simple, algo, ¿me entiende? Entendido. Algo casi sin sentido. ¿Sí o no, Brian? Sí, una pregunta. Eso es como tomar el nombre de Dios a la ligera. A la ligera, exactamente. Exacto, algo común. Algo común, algo. Señores. Si un cristiano me dice a mí, Dios te bendiga, lo correcto es que yo decirle, me dice Dios te bendiga, yo le digo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y ya, y no le respondo a mí. No, tú sabes cómo yo lo transformo eso en una misma. Digo, ven acá, un momento, ven acá. Tú deseas que Hashem me bendiga desde adentro de tu corazón. Le hago la pregunta. ¿Tú lo deseas que Hashem me bendiga desde adentro de tu corazón? Sí, pues yo le digo, gracias por desearme eso. Ah, ya, hizo el contorno usted. Hizo el contorno. Exactamente. De un saludo lo transformó como un rito. Ajá, le pregunté, ven acá. En realidad, tú deseas que Dios me bendiga. En realidad, desde adentro de tu corazón, ¿tú lo deseas? Sí. Okay. Pues, te doy las gracias por desear eso. Está bien, yo le entiendo. Pero hay algunas veces que yo no quiero hablar con nadie. Si yo no quiero hablar con él y me quiero ir rápido, me quedo callado. Ah, y oye la otra. Oye la otra. Hay gente que están enojados y le dicen a otro Dios te bendiga. Estando enojado. Sí. Sí, están enojados o tienen un pique, algo les salió mal en el día y van y le dicen a otro de que fulano, Dios te bendiga. Así, con la cara dura, así. Dios te bendiga. ¿De qué bendición del carajo tú me estás hablando? ¿De qué bendición del carajo tú me estás hablando a mí? ¿Qué bendición de a dónde? ¿Bendición de a dónde? Dime, ¿bendición de a dónde? Una gente enojado bendiciendo a otro. ¿Saben por qué Hashem eligió a Aarón para bendecir? ¿Quieren saber por qué? Muy fácil. Lo voy a decir ahora. Hashem le dijo a Moshe, mira, ve a sacar a los hijos de Israel de Egipto. Le dice a Moshe, ay, busca que tengan que enviar. Mira, yo no puedo. ¿Por qué tengo que ir yo? No, y entonces ahí empieza a discutir con el Eterno. En una, Hashem le dice a Moshe, mira, tu hermano Aarón irá delante de ti y él hablará por ti. Hizo así, Moshe. Se alegró. O sea, Hashem convenció a Moshe de que vaya cuando mencionó a Aarón. Ahora, ¿por qué Moshe se convenció cuando mencionó a Aarón? Porque Moshe duró 40 años allá con su familia en Miriam y Aarón estaba en Egipto sufriendo, pasando trabajo. O sea, Moshe se dio cuenta que Aarón tenía más méritos que él. Sin embargo, ¿qué dice el texto de
de Éxodo, que cuando Aarón se enterara de que Hashem había elegido a Moshe como el liberador, como el Moshiach, así se dice el libertador, Moshiach, no estoy hablando de Mashiach, estoy hablando de Moshiach, que no es lo mismo. Aarón se alegró. Dice, y tu hermano se alegrará cuando escuche que tú vas. O sea, Aarón, siendo más viejo que Moshe y teniendo más mérito que Moshe, se alegra porque eligieron a un hermano de él para bendecir, o sea, para sacar al pueblo. No sintió envidia. Aarón se alegró. Entonces el Eterno me dice, pero eligen a otro y él se alegra. Él va a bendecir. ¿Entiende la idea ahora? Él se alegra. Pues él va a bendecir. Está escrito en Números 6, 24 al 27. Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Habló Hashem a Moshe diciendo, ve y dile a Aarón que así bendiga a los hijos de Israel. O sea, una gente que no tiene maldad en su corazón y que no está enojado, no puede bendecir. O sea, puede bendecir. Una gente que no tiene maldad, que no esté enojado, puede bendecir. Ahora, imagínese usted una gente con un pique del carajo y viene de que darle una bendición a usted, una maldición lo que le está dando. Piénsenlo para que ustedes vean si tengo razón o no. Analícenlo. Dígame, Arieski, dígame. Entonces, profe, entonces, maestro, ¿qué saludo uno podría usar en vez de decir, hermano, Dios te bendiga? ¿Qué saludo uno? Para uno entonces ir eliminando ese Dios te bendiga, porque como te dice, tiene lógica, o sea, bajar el nombre de Dios a un saludo es una bajeza grande, uno pensándolo bien, de verdad que sí. Le voy a decir qué saludo usted va a usar ahora mismo. Ok. Vayan conmigo. Le voy a dar un versículo que usted no va a rechazarlo, que usted lo va a aceptar de una vez. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 24, versículo 36, para yo decirle cuál es el saludo. Vaya conmigo. ¿Ya lo tiene? Lucas 24, 36. Sí, Vladis, ¿usted cree que usted nada más? No, copiándolo a usted, muere que estoy, que ya extrañaba los lentes. Bien, ya lo tiene. Ya lo encontré. Sí, léalo, Brian. Usted mismo ahí. Yo lo tengo. Sí, dele. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Shalom alejen. ¿Cómo fue que le dijo? Shalom. Shalom alejen. Paz a ustedes. No le dijo Dios te bendiga. Ni le dijo Dios les bendiga, hermanos. No. Dios te guarde, príncipe. No. Le dijo, no fue paz a ustedes porque no estaba hablando en español. Él le dijo, Shalom alejen. ¿Y cómo se responde a ese saludo? ¿Quién me dice? Alejen Shalom. Alejen Shalom. La paz sea contigo también, ¿entiende? Entonces, ese es el saludo. Por eso es que usted ve que cada vez que aquí iniciamos esta clase se dice Shalom a todos. Pero ya de ahí a decir una bendición, eso hay que dejárselo a los padres, el papá suyo, la mamá suya. ¿Cómo se responde esa bendición, profe? ¿Cómo se responde? O sea, ¿cómo se responde ese saludo? Shalom alejen. Y luego se responde al revés, alejen shalom. Ok, perfecto.
Saludos. Claro. Yo expliqué eso en una materia de la universidad que estaba, antes de esta clase, yo estaba dando clase en la Universidad Teológica Shalom y hablé de esto. Y los pastores dijeron, ¿es verdad, sí? Los pastores dijeron, ¿es verdad, sí? Sí, los pastores dijeron, es cierto. Todos los pastores que estaban ahí en la clase, toditos, dijeron, es cierto. Señores, vamos a dejar la clase hasta aquí. Solamente pudimos Maestro, hablar de ¿cuántos mandamientos tocamos hoy? 4 nada más. 4, ¿verdad? 4. Ah, ok. En la clase que viene seguimos con los que faltan. Bueno, nos faltan 244 todavía, pero vamos a darle fecha. maestro, Bien, preguntas y comentarios. Este es el momento. que le iba a decir, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante. Le iba a decir que, hablando del saludo, por acá hay una línea que ellos son rabacucos por aquí, por donde yo vivo. Y ellos, Ajá. cuando la gente dice que Dios te bendiga, amado, se lo comen. Ellos le dicen, ¿usted no leyó la Biblia? Con acervo, el saludo de ellos es la paz de Cristo. Así es, la paz. O sea, la paz que ellos te dicen. La paz. Si usted va a decir que Dios te bendiga, dice, ¿y usted es sacerdote? Bien, no hay preguntas, comentarios. José, adelante entonces. No se vayan, que José va a dar unos anuncios, por favor, no se vayan. Ah, pero el que se fue José, parece. Ah, no, está aquí. José,